a la presente capacitación sobre el protocolo sanitario sectorial ante el COVID-19 para hostales categorizados y establecimientos de hospedaje no clasificados ni categorizados con constancia de declaración jurada, en el que vamos a describir y abordar los aspectos que componen el presente protocolo. Durante esta sesión trataremos aspectos importantes a tomar en cuenta al momento de reanudar las actividades, por lo que se describirá de forma práctica cómo aplicar correctamente el protocolo. Bien, empecemos. Para el reinicio de las actividades, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha elaborado el protocolo sanitario sectorial, como voy a recalcar, ante el COVID-19 para hostales categorizados y establecimientos de hospedaje no clasificados ni categorizados con constancia de declaración jurada, de las cuales el primer bloque de esta capacitación describimos lo que debemos saber antes de implementar el protocolo. En primer lugar, tenemos que nosotros entender, saber qué es el coronavirus. El coronavirus es un tipo de virus, específicamente de la especie SARS-CoV-2, la cual genera o provoca la enfermedad del COVID-19. ¿Y cómo se genera y cómo se contagia este virus? Principalmente se contagia de persona a persona, donde las gotículas o aerosoles producidas al hablar, gritar, cantar, toser, estornudar, etc. Si una persona está al lado de nosotros y no respeta el distanciamiento social y tampoco está protegido, se va a generar la contaminación de manera directa. Luego también se puede contagiar a través de superficies contaminadas a personas, tocarse los ojos, nariz o boca con las manos contaminadas por alguna superficie. Y una vez que la persona está contaminada o está contagiada del virus, ¿qué tipo de síntomas presenta? Por lo general presenta tos seca, fiebre, dolor de garganta, congestión nasal y otros tipos de sintomatologías que forman parte de esta enfermedad COVID-19. Muy bien, entonces para esto, para poder nosotros abordar, para poder de una forma minimizar el riesgo dentro de los hostales, el Ministerio publicó pues, la resolución ministerial a 122-2020 MINCETUR, donde da a conocer el protocolo sanitario sectorial ante el COVID-19 para hostales categorizados y establecimientos de hospedaje no clasificados ni categorizados con constancia de declaración jurada. Muy bien, vayamos al segundo bloque. ¿Qué hacer para la implementación del protocolo? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer como empresarios? En primer lugar, acá la importancia de esta capacitación es dar a conocer toda la estructura del protocolo. Por lo tanto, voy a darles a conocer paso por paso, desde la introducción hasta los anexos. Acá lo importante para que ustedes puedan implementar, puedan cumplir con este protocolo, es que ustedes conozcan. Si no conocemos el protocolo, va a ser un poco complicado yo como empresario poder solicitar lo que me están pidiendo, ciertos lineamientos del protocolo. Por lo tanto, acá uno de los objetivos es que ustedes conozcan este protocolo. Por lo tanto, empecemos con la introducción. La introducción está descrito en 4 párrafos importantes, tales como la descripción del virus, también describe la descripción del contexto actual, antecedentes que el gobierno adopta y descripción del contexto de la empresa. Esta misma estructura que está establecido en el protocolo sectorial, ustedes también pueden transmitirlo, pueden interpretarlo para poder implementar documentariamente dentro de sus establecimientos de hospedaje. Por ejemplo, acá vamos a verificar una introducción, es un ejemplo, un modelo para que ustedes se puedan guiar de cómo hacer una introducción, además también de cómo hacer un documento, un manual, cuando yo deseo implementar o elaborar. De las cuales, por ejemplo, ustedes pueden verificar acá, en la parte superior se pone siempre una trazabilidad de la documentación, donde ustedes pueden ver en la parte izquierda, por ejemplo, se puede colocar lo que es el logo del hostal, del establecimiento, el alojamiento. Luego en la parte derecha se coloca qué versión es, la vigencia de cuándo está aprobado este documento y el número de página. Acá se puede colocar el título de qué tipo de protocolo es y el nombre del hostal o nombre del establecimiento del alojamiento.
Y acá, por ejemplo, hay una estructura que hacemos una introducción. Acá hay un párrafo que se puede escribir lo que es con respecto al virus. Otro párrafo se puede escribir con respecto a lo que está tomando, lo que ha tomado las medidas preventivas la OMS, por ejemplo. Acá en el tercer párrafo se puede colocar cuál es la realidad del Perú. Y actualmente, y en la parte final se puede colocar pues cuál es la situación actual de mi establecimiento, de mi hostal, de mi alojamiento, ¿no? Es un modelo para que ustedes tomen en cuenta. Muy bien. Luego, continuamos. Después de la introducción, se evidencia en el protocolo los aspectos importantes, los puntos importantes a tomar en cuenta. Hay un objetivo, donde el objetivo del protocolo dice establecer las medidas preventivas sanitarias ante el COVID-19. Luego tenemos un alcance. En el alcance dice específicamente, el presente protocolo aplica a todos los hostales categorizados y establecimientos de hospedaje no clasificados ni categorizados con constancia de declaración jurada. Esto estoy repitiendo ya como 3, 4 veces. Ubicados en las diferentes regiones del Perú. Entonces se pregunta, Héctor, yo no tengo constancia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tendrías que tramitar a través de la DIRCETUR o GERCETUR, dependiendo en qué región estoy, para de esta manera yo poder aplicar. Cuando hay fiscalización, te van a solicitar esta documentación. Mientras no tengas esta constancia de declaración jurada, si en caso tenemos hostales que no están categorizados, establecimientos que no tienen ningún tipo de categorización, no tienen ninguna inscripción, deben inscribirse. De esta manera para poder aplicar y poder reactivar mi negocio. Muy bien. Luego tenemos acá términos y definiciones, donde, por ejemplo, acá simplemente estoy colando algunos puntos, pero cuando ustedes van a evidenciar lo que es el protocolo, está todo, pues, una serie de conceptos que forman parte de la estructura. Acá tenemos, por ejemplo, desinfección, establecimiento de hospedaje, higiene, trabajador. Luego también ustedes van a evidenciar una lista de acrónimos, donde ahí se evidencian 2 puntos importantes, que vienen a ser el EPP, que es el equipo de protección personal, y MINCETUR. Luego hay un marco normativo, donde se evidencia varias normas que hemos usado para elaborar este protocolo sectorial. Y acá coloco como 2 ejemplos, ¿no? Este protocolo, el decreto supremo, la número 117-2020 PCM, que es el decreto que aprueba la renovación de la fase 3. Y también está el decreto supremo número 001-2015, MINCETUR, que es en este caso es la normativa de establecimientos de hospedaje. Muy bien. Después que vimos la primera parte de protocolo, viene el tema de responsabilidades. En el protocolo ustedes van a evidenciar 2 responsabilidades importantes que ustedes tienen que establecer. En primer lugar, del empleador. ¿Qué es lo que tiene que hacer el empleador para poder hacer cumplir este protocolo? En primer lugar, dice lo siguiente. El empleador tiene que gestionar y planificar las diferentes actividades del hostal, del alojamiento, del establecimiento. ¿Cómo yo voy a gestionar? ¿Cómo yo voy a planificar, Héctor? ¿Cómo puedo hacer esto? En primer lugar, tengo que ver qué tipo de áreas y actividades realizo en mi establecimiento, en mi hostal, por ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a eso voy a planificar. ¿Qué es lo que necesito hacer? Por ejemplo, acá dice protocolo, me dice que yo tengo que implementar un punto de lavado de manos al ingreso de mi hostal. Entonces, vamos a implementar. Tengo que gestionar dónde voy a comprar, qué es lo que voy a hacer. De repente voy a construir un punto fijo o de repente voy a comprar simplemente un punto de lavado de manos que sea movible. ¿Qué más te dice? También te dice tienes que capacitar a tu personal, tienes que comprar EPP. Entonces, estás analizando cómo yo tengo que hacer, cómo tengo que gestionar para poner en marcha mi hostal y cumpliendo este protocolo. Luego, ¿qué más dice? Aplicar los lineamientos del presente protocolo, ¿no? Luego de esto yo tengo que aplicar. Entonces, los trabajadores que van a realizar esta función, ellos tienen que aplicar los lineamientos del presente protocolo. Y por lo tanto, yo también tengo que aplicar, ¿no? Y luego tengo que yo elaborar el organigrama y destinar responsabilidades. ¿Para qué se coloca este punto de elaborar el organigrama? Cuando nosotros hacemos un organigrama nos permite trabajar de una manera mucho más ordenada. Me permite identificar qué puestos tengo yo y qué tipo de personas necesito para que ocupen estos puestos. Una vez que determino eso, me permite a mí poder ya determinar cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellas, ¿no?
Muy bien. Luego viene la responsabilidad del empleador. Acá lo que dice el protocolo es que el personal tiene que cumplir las responsabilidades de acuerdo al puesto laboral. Si a mí me ponen como, por ejemplo, cuartelero, yo tengo ciertas funciones. Yo tengo que cumplir esas funciones que me estableció mi empleador. Si a mí me pone, por ejemplo, en el área de portero, o de guardián, o de seguridad, yo tengo que cumplir lo que me ha establecido. Lo que me ha establecido que el empleador. ¿Y qué más tengo que cumplir, Héctor? También tengo que aplicar las medidas preventivas expuestas en el presente documento. Por ejemplo, el usar la mascarilla constantemente, respetar el distanciamiento físico, saludar respetando la distancia, ¿no? Al llegar al establecimiento, si en caso presente una sintomatología, dar a conocer, ¿no? Y aplicar todas estas medidas preventivas. Muy bien. Entonces, para esto, para un poquito hacer un poco más metódico, he colocado acá un punto importante de cómo determinar las responsabilidades de mi empresa. Porque yo sé que muchos hostales, muchos alojamientos, no tienen un organigrama. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer, Héctor? Yo no sé, nunca he hecho. Pero hay otras empresas que se lo tienen. De repente es mucho más fácil lo que estoy yo hablando. Para ellos es mucho más fácil poder captar, porque ya están familiarizados. Pero ¿qué pasa con las empresas que no lo están? Que no tienen. Entonces, para eso voy a dar 4 puntos importantes para tomar en cuenta. En primer lugar, dice realizar o elaborar un organigrama de hostal. Entonces, si entramos acá a este punto, ustedes van a poder verificar un modelo de un organigrama. Es un modelo que ustedes van a cambiar de acuerdo a la particularidad de su hostal. Por ejemplo, tenemos acá en lo que pueden ver un gerente, un administrador, un asistente administrativo, luego hay un recepcionista, logística, mantenimiento, cocina, ¿no? Pero de repente, en caso de ustedes, no hay cocina, solamente tenemos recepción, logística y mantenimiento, ¿no? Entonces, ustedes, de acuerdo a cuál es la jerarquía, de acuerdo a ustedes cómo se organizan para trabajar, van a formar su organigrama. Muy bien. Y luego dice en el segundo punto, determinar sus responsabilidades. Para esto también le voy a facilitar, estoy dando a conocer cuáles son las responsabilidades que yo debo tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, vamos acá a evidenciar, por ejemplo, yo puedo armar 2 tipos de estructura documentaria para armar las responsabilidades. Por ejemplo, acá tenemos un responsable de gerente general, ¿no? Se pone acá el nombre del puesto, reemplazado por, en caso, por ejemplo, que el gerente no está o viaje por temas, comerciales, ¿quién lo reemplaza? Le puede reemplazar el administrador o otra persona, ¿no? ¿Y a quién reporta? En este caso, como es el gerente, si en caso hubiera, por ejemplo, un propietario, a quien tiene que reportar el gerente sea un propietario. Y luego sus funciones del gerente, ¿no? Este es un modelo de cómo poder yo hacer o estructurar mi perfil de puestos. Y luego también hay otra forma. Si de repente para ustedes es muy complicado, también puedo yo realizar de la siguiente manera. Simplemente acá coloco lo que es el puesto y luego pues la descripción de sus responsabilidades. Entonces doy 2 alternativas. Pero ustedes tienen otra forma de cómo poder elaborar un perfil de puesto que sea mucho más entendible para ustedes, lo pueden hacer. Acá lo importante es que elaboremos un perfil de puestos. Héctor, ¿tiene que estar escrito necesariamente? Me pueden preguntar. Porque yo trabajo constantemente con la gente, les digo sus responsabilidades de manera verbal, ellos ya saben, esto está marchando bien. Quizás funciona bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un trabajador de la noche a la mañana se enferma? Inmediatamente tú tienes que contratar a una persona, pero ya, porque no puedes dejar ese puesto vacío. Contratas a una persona, la primera persona que llega a tu hotel, lo contratas, o a tu hostal, lo contratas. Y al contratar, necesitas a esta persona darle una inducción, capacitarlo. Pero si en caso no hay tiempo para capacitarlo, al menos yo tengo algo documentado, lo puedo facilitar este perfil y puedo decirle, por ejemplo, señor Juan, acá está, lea por favor, acá está la descripción de tus responsabilidades. Entonces, de esta forma, yo estoy facilitando de una manera mucho más inmediata cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Entonces, es ahí la importancia de tener documentado este tipo de información. ¿Puede estar en físico? Sí.
puede estar en digital también, o puede estar a través de un audio también. Eso va a depender cómo ustedes crean lo más conveniente posible. Muy bien. Luego, una vez que nosotros pues establecemos las responsabilidades, tenemos que dar a conocer sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Pero aparte de eso de dar a conocer sus funciones, también tenemos que dar a conocer cuáles son las instalaciones del hostal, del establecimiento. Es decir, esta es la área de recepción, acá está el área de lavandería, acá está la lencería, estos son los baños, estas son las habitaciones, esta es una habitación suite presidencial. Eso ya hay que darle a conocer toda la estructura, infraestructura también del hotel, ¿no? Y después de eso hay otro punto importante, que también es muy importante que ustedes tomen en cuenta, hay que evaluar el desempeño de los trabajadores para yo poder saber si mis trabajadores están realizando sus actividades tal como dice sus responsabilidades. De repente no están realizando. Y sobre todo ahora que estamos en este contexto de la pandemia, es muy importante que ellos realicen sus actividades previniendo, lavándose constantemente las manos. Hacer una limpieza totalmente profunda, totalmente eficiente en las habitaciones. Que no haya pues debajo de las camas, que no haya pues residuos, que no haya de repente materias orgánicas. Solamente limpiamos la parte que se puede ver, pero la parte que no se puede ver está lleno de repente de telaraña. Entonces es muy importante evaluar cómo está su desempeño. ¿Cuánto tiempo yo voy a hablar? ¿De acuerdo, con qué frecuencia, Héctor? Eso va a depender de cada uno de ustedes. Si ustedes ven, por ejemplo, que su trabajador está trabajando perfectamente, no hay errores, de repente yo lo puedo hacer una evaluación, evaluarla cada cuánto tiempo, de repente puede ser cada 3 meses, cada 6 meses o de repente anual. Pero si yo evidencio que ciertos trabajadores se equivocan constantemente, tengo queja de los huéspedes, entonces hay problemas. Entonces hay que evaluar constantemente a esta persona hasta que se encuentre bien capacitada. Muy bien, continuamos. Después de haber visto las responsabilidades, vamos a dar a conocer los aspectos generales del servicio. Yo como establecimiento, yo como un hostal, yo como un alojamiento, ¿qué es lo que debo hacer? En el primer punto dice acá, hay que realizar el saneamiento integral de las instalaciones del servicio. Entonces, ¿eso qué implica? El hostal estaba cerrado por 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque estaba pues totalmente inactivo. Obviamente, por naturaleza, hay mucha polvo acumulado, hay mucha suciedad acumulado, y sobre todo si de repente tenemos como nichos que pueden generar hasta el contagio, hasta la propagación, hasta de repente presencia de plagas. Entonces parece que es un saneamiento integral. ¿Qué significa saneamiento integral? Donde abarca toda la parte interna como la parte externa. Y este saneamiento, ¿quién lo puede hacer? Pues recomendable que lo haga pues una empresa tercera, ¿no? Una empresa tercera que esté autorizada por el Ministerio de Salud. Y en el momento que realice la fumigación, al terminar, pues que te facilite un certificado de fumigación. Además de eso, que te facilite también que te facilite un informe de fumigación. En el informe de fumigación, ¿qué es lo que va a estar? Va a estar la fecha que se realizó la fumigación, qué área se ha fumigado, qué tipo de insumo se ha usado, cuál fue la dosificación. Después de fumigación, ¿cuánto tiempo ha sido la cuarentena? ¿Quién ha realizado esta fumigación? Para que de esta manera, pues, ustedes tengan la garantía de que ha sido realizado por profesionales y por una empresa que es totalmente, pues, eficiente y eficaz. Luego, ¿qué más tengo que verificar? Si te facilitan el informe, en el informe ustedes van a verificar, van a evidenciar ¿qué? Van a evidenciar los insumos que han usado. Y luego yo tengo que evidenciar, tengo que solicitar la resolución directoral de esos insumos para poder evidenciar que esos insumos pues están acreditados, están autorizados por DIGES. Héctor, ya me hiciste su mundo. ¿Cómo hago esto y cómo verifico? Entonces vamos acá a hacer un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos unas características de algunos insumos que se usan para lo que es la fumigación de los establecimientos de hospedaje. Por ejemplo, tenemos acá un insecticida, rodendicida, en caso que usamos, por ejemplo, para el control de roedores, desinfectante. Por ejemplo, acá en caso de insecticida, lo que pueden usar es la deltametrina, por ejemplo, ¿no? O la cipermetrina. Esa información va a estar plasmada en el informe de fumigación. Eso no está plasmada en el certificado.
Y por lo tanto, para que ustedes puedan certificar, cuando tengan fiscalización, demuestren que ese servicio de saneamiento se realizaba con insumos que son autorizados por DGESA, entonces yo tengo que verificar el informe. Y en el informe lo va a determinar acá, pues, ¿no? ¿Qué tipo de insecticida es? Que puede ser, por ejemplo, la alfa-cipermetrina, que se usa para moscas, zancudos, cucarachas, o de repente puedo usar el cloruro de benzalcónico, que se usa para bacterias, hongos y mohos. Y también el modo de aplicación te va a estar en el informe, que puede ser por atomización, pulverización, colocación de puntos, por bomba sumergible, qué sé yo, dependiendo del método que ha elegido este establecimiento, esta empresa tercera. ¿Y qué más, Héctor? ¿Cómo es una resolución directoral? Por ejemplo, y de repente se pueden preguntar ustedes, y Héctor, y si en caso, por ejemplo, yo hago fumigación por mi propia cuenta, no tengo yo, en mi empresa, acá en la zona, Héctor, no hay empresas. Disculpa, pero no hay empresas, solamente hay una sola empresa y no hay forma. Y cuando yo solicité la cotización o el servicio, me dijeron que recién pueden hacer mi fumigación de aquí a 15 días. Pues, Héctor, yo no voy a esperar 15 días para que me fumiga. Yo necesito reabrir mi hostal. Entonces, ante esas circunstancias que se puede dar, lo que ustedes pueden tomar lo siguiente, capacitar a una persona del establecimiento para que esa persona realice la fumigación. Pero esta persona, antes de realizar, tiene que estar capacitado. Tiene que estar capacitado para que ustedes puedan demostrar que se haga una fumigación totalmente eficiente. Después de eso hay que hacer un informe de fumigación, qué día se ha realizado, quién ha sido el responsable, qué tipo de método se ha aplicado, si fue atomización, pulverización, ¿no? Asimismo también describir qué tipo de insecticida se ha usado, si fue la cipermetrina, si en caso de desinfectante, si ha sido el cloruro de benzalcónico, etc. Y Héctor, y para yo conseguir esto, ¿cómo sé que en el mercado me están vendiendo esto y tiene su resolución? Entonces tengo que verificarme en el rotulado. Ya, pero si no me da la información el comerciante, ¿dónde puedo verificar que ese producto, o en todo caso, dónde yo evidencio, donde el productos buscar en el mercado que tengan su autorización, porque muchos comerciantes no lo saben esto. Entonces lo que yo puedo entrar es a la página de DIGESA. Y al entrar a la página de DIGESA, dentro de índice de consultas, ustedes acaban de iniciar, por ejemplo, desinfectantes y plaguicidas que están autorizados. Y acá hay un listado de todos los insecticidas, fungicidas autorizados por DIGESA. Además, en este listado también está la resolución directoral por la cual fue aprobado. Entonces la información está. Simplemente es cuestión de verificar. Eso está en la página de DIGESA. ¿Y cómo es una resolución directoral? Esta es una resolución directoral, por ejemplo, ¿no? Donde acá ahí describe por ejemplo, el nombre de la empresa, y también describe acá la aprobación, ¿no? Acá dice, por ejemplo, se resuelve otorgar al favor de la empresa tal el producto desinfectante denominado tal, ¿no? Y acá te dice por cuánto tiempo y cuáles son sus componentes, todo te describe con la firma del Ministerio de Salud. Entonces, esa es una resolución directoral. Entonces, estoy tratando a ustedes de familiarizarle cuál es la documentación que ustedes tienen que solicitar cuando realicen lo que es la fumigación. Muy bien. Luego, ¿qué más dice? Implementar una política de no contacto durante el servicio. Luego dice establecer medios de contacto, que puede ser email, teléfono, entre los trabajadores y el responsable de servicio de seguridad de salud de los trabajadores para el reporte temprano de sintomatología. Lo que acá se quiere es simplemente que cuando presenta un trabajador algún tipo de sintomatología, pues no se acerque a decir, ¿sabes qué? Tengo fiebre, tengo tos seca, tengo congestión nasal. Simplemente a través de un teléfono que la comunicación sea distinta, que sea a distante. Y de esta manera, pues, para minimizar el riesgo. Luego te dice, en aspecto general, te dice que se tiene que elaborar e implementar su plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Y para elaborar este plan de vigilancia, yo tengo que remitirme a otra normativa, que es la resolución ministerial, la 448-2020 MINSA, donde ahí te establece todos los lineamientos que yo tengo que tener en cuenta para poder elaborar mi plan. Hay que recordar, si yo quiero reactivar mi negocio, yo quiero abrir mi negocio, tengo que sí o sí que implementar este plan. Y juntamente con quién, con el protocolo. Entonces, la pregunta seguramente se van a hacer ustedes.
Héctor, entonces yo tengo que hacer un plan y también aparte un protocolo. Si ustedes quieren hacerlo de manera separada, lo pueden hacer. Pero ¿no te parece, Héctor, demasiada documentación? Quizás. ¿Y lo puede integrar? Perfecto. Yo lo puedo hacer un plan y dentro del plan colocar los lineamientos también del protocolo sectorial. Y de esta manera tengo en un solo documento mi plan y mi protocolo. Muy bien. ¿Y cómo es la estructura, Héctor? Para visto de esto, para bien de esto, en la resolución ministerial a 448 te he establecido dos anexos. El anexo 5, ahora lo vamos a ver. En este anexo 5 te establece una estructura del plan para vigilancia y prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Este anexo 5 lo van a aplicar o lo pueden aplicar las empresas que tienen a partir de 5 trabajadores a 20 y a más. Esa es la estructura que establece este protocolo sectorial, esta resolución, ¿no? Hay datos de la empresa, RUC, datos del lugar de trabajo, datos del servicio de seguridad, colocar la nómina de trabajadores, responsabilidades, presupuesto, procedimientos para regreso y recuperación del trabajo, lista de chequeos, checklist de vigilancia, esto está en el anexo 4, si no mal recuerdo, y luego el documento de aprobación del Comité de Seguridad. Esto es lo que te dice, pero acá, Héctor, ya, pero acá en esta estructura, Héctor, ¿en qué parte lo voy a poner en el protocolo? O sea, acá no habla de protocolo. Entonces, esta es una base. Ahora, usted tiene que adaptar de acuerdo a la realidad de tu establecimiento. Esto tiene que tener sí o sí. Pero si usted quiere enriquecer este protocolo y agregar otras partes importantes que para usted parece muy eficiente colocarlos, lo podemos colocar, ¿no? Y luego, también establece una estructura que es para los establecimientos que tienen de 1 a 4 trabajadores, la cual es el anexo 6 de la resolución ministerial. Acá es mucho más sencillo, ¿no? Acá te dice que tienen que colocar datos de la empresa, datos del lugar de trabajo, nómina de trabajadores y una lista de chequeos, ¿no? Acá te da un listado que tú tienes que hacer si cumples o no cumples. Esto lo pones en un Word, luego lo colocas en un PDF, tanto también como el siguiente, y luego envías al correo de empresas MINSA, si no me recuerdo el correo, pero hay que verificar cuál es el correo. Y de esta manera ustedes ya tienen establecido su plan. Entonces, esas son las estructuras básicas que dice la resolución, pero lo que yo puedo hacer es que ustedes puedan mejorar esto, agregar mucha más información que para ustedes es importante, ¿no? Entonces, esta es una estructura que dice la resolución ministerial. Muy bien, continuemos. Luego dice, indicar la evaluación médica de síntomas del COVID-19 a todo el trabajador que presente temperatura mayor a 38 grados o con sistemas respiratorios. Además, deberá designar a su domicilio para el aislamiento domiciliario. O sea, ¿qué dice? Acá nosotros tenemos que hacer una evaluación. En caso de que una persona presente mayor a 38 grados, lo que yo tengo que es designarlo hacia dónde, a su domicilio para que realice la cuarentena. Héctor, ¿y esto cómo lo hago? ¿Cómo saber cuánto tiempo va a estar en la cuarentena? Se pregunta. Pero en la resolución ministerial sí lo describe cuánto tiempo va a estar en cuarentena. Es más, ahí, por ejemplo, te dice el anexo que tú tienes que elaborar un proceso, un flujograma de reingreso y reincorporación. Acá les presento yo un modelo simple, obviamente que ustedes pueden mejorarlo. Por ejemplo, acá hay un proceso para regreso al trabajo, ¿no? Porque eso es lo que te pide el anexo que él estaba mostrando hace un momento. Acá, por ejemplo, lo que se determina, este proceso, este flujo, se ha hecho tal cual como lo dice la resolución. Acá, por ejemplo, el trabajador lo que hace es registrar y enviar la ficha de sintomatología. Acá decimos, por ejemplo, necesita prueba serológica o molecular. Si en caso es sí, gestionar la realización de la prueba. Y si en caso es no, simplemente pues ahí termina. Regresa al trabajo y ahí termina el proceso. Pero si en caso que se va a realizar la prueba, la pregunta es lo siguiente, ¿el resultado es positivo? Y si en caso es no, simplemente pues regresa a su trabajo. Pero si en caso es sí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Derivar al centro de salud, identificar potenciales contactos, con quién ha estado en contacto esta persona, comunicar a la autoridad de salud, brindar material e información de prevención, hacer una hoja de seguimiento por 14 días, gestionar su evaluación médica. Después de eso, una vez que se ha gestionado su evaluación médica,
Entonces, ¿está apto para trabajar? Sí, entonces regresa a trabajar. Y en caso que no está apto, nuevamente hacer seguimiento. ¿Y todo esto quién lo va a hacer? Si en caso es una empresa grande y tiene un médico ocupacional o un profesional de salud, es esta persona que va a realizar. Pero en caso que somos empresas pequeñitas, simplemente recomendable, hay que designar a una persona que va a ser responsable de seguridad y salud en el trabajo para que realice la gestión. La gestión implica, si en caso de que realizar la prueba, de repente contratar a un centro de salud, puede ser privada o pública, para que realice todas estas pruebas, ¿no? Ese proceso para regresar al trabajo. Luego también hay un procedimiento para la reincorporación. Cuando hablamos de reincorporación, hablamos de reincorporación cuando las personas han tenido el COVID, se fueron a cuarentena, pasaron todo el proceso y ya están listos para ingresar a trabajar. Como les decía, ¿no? Solamente se van a preguntar cuánto tiempo va a estar esta persona en cuarentena. Según la misma resolución, también acá lo describe. Acá lo que dice la resolución es lo siguiente. A ver, un momento. Acá, ¿no? El trabajador, primeramente, informar la sintomatología que presenta. ¿Sabes qué? Tengo escalofrío, tengo frío de 38 grados. Muy bien. Luego el empleador comunica al centro de salud o médico tratante. En este caso, si tenemos un responsable, un médico que forma parte del hostal o de la empresa, simplemente yo me comunico al médico tratante. En caso no, simplemente pues me comunico al centro de salud o lo derivo al centro de salud. El médico tratante, ¿qué es lo que hace? Evalúa cuál es el diagnóstico del trabajador y luego va a clasificar el tipo de paciente. Es un paciente asintomático con prueba serológica, es un paciente asintomático con prueba molecular positiva, si es sintomático, si es moderados o graves, que están hospitalizados y que están sospechosos. Esta clasificación es importante porque de esto va a determinar cuánto tiempo de cuarentena le voy a dar a este trabajador. Por lo tanto, acá dice que yo tengo, si en caso es asintomático con prueba serológica, yo tengo que darle 7 días después de la prueba serológica de cuarentena. Para los que son asintomáticos con prueba molecular, tengo que darle 14 días después de la prueba molecular. Luego, si en caso son sintomáticos 14 días después del inicio de la síntoma. Si en caso están hospitalizados, lo que acá tengo que hacer simplemente es determinar. Esto quien lo determina el cuánto tiempo va a estar en cuarentena o en descanso médico es el médico tratante. Si en caso es un sospechoso, simplemente son 14 días después del inicio de la sintomatología. Después que pasado los tiempos de cuarentena, se realiza un diagnóstico del estado de salud de los trabajadores. Si están en buenas condiciones, se da de alta y se emite pues un informe. Y de esta manera se informa al empresario o al responsable de SCT para que esta persona evalúe. Si está apto para trabajar, ingresa a trabajar. Y si en caso no, simplemente nuevamente se retoma a cuarentena. Nota, acá es importante también los empresarios, dice la normativa, la RM 448, que durante esta cuarentena tiene que ser, digamos, tiene que los trabajadores tienen que presentar, digamos, un certificado de descanso médico para que sea reconocido durante su jornada laboral y sea pues remunerada, ¿no? Eso es lo que dice la normativa. Muy bien, continuemos. Después de eso dice elaborar un cronograma de mantenimiento y limpieza, también te dice el protocolo. ¿Y cómo esto yo elaboro? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplito que ustedes pueden verificar para poder elaborar un cronograma de limpieza. Y lo mismo también cuando vamos a hablar a gestionar lo que es el proceso de capacitación o sensibilización, también ustedes pueden aplicar este mismo formato, donde acá pues se pone la fecha, quien realizó, el responsable, acá los equipos que yo voy a dar a hacer mantenimiento, aire acondicionado, de repente cama, de repente colchones, de repente la pared que tengo que ser pintado y en qué mes del año voy a realizarlo, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, depende del mes, de acuerdo a cómo ustedes tienen establecidos. Y en el caso usamos este mismo formato para lo que es el tema de capacitaciones, lo mismo. Acá podemos colocar los temas que vamos a capacitar y en qué mes vamos a capacitar los temas que van a estar, digamos, ya plasmados por ustedes. Eso es un modelo. Y luego también dice que nosotros debemos de publicar su oferta o información de manera necesaria, de manera clara y visible. Yo acá tengo que determinar mi oferta, qué es lo que yo ofrezco al huésped. No puedo ofrecer cosas que aún no están autorizadas. Si hay piscinas, todavía piscinas no, quedan restringidas.
Si hay el área, por ejemplo, de Internet, todavía no. Entonces yo tengo que ofrecer solamente lo que está aprobado, de manera clara y visible que no sea engañosa. Luego, acá dice, verificar que los proveedores cuenten con la autorización de renovación de actividades. ¿Quiénes son mis proveedores, Héctor? De repente puede ser que yo mande a lavar las ropas de cama de manera externa. Yo tengo que verificar que estos proveedores pues cuentan con la renovación. De repente también tengo proveedores que me van a vender papel higiénico en cantidades, por ejemplo. O tengo proveedores que me van a hacer la fumigación, sobre todo, que es muy común en ustedes. Entonces yo tengo que verificar, cerciorarme que esta empresa pues cuente con la autorización. Y Héctor, ¿y cómo voy a verificar? Si las empresas han sido reactivadas en la fase 1 y fase 2, le van a facilitar una constancia que es emitida por el MINSA. Y si han sido activadas a partir de la fase 3, entonces en ese caso, pues, ellos tienen que facilitarte un correo, una copia del correo que han enviado su protocolo, sus plan, y en este caso todo su plan. ¿Y cómo lo elaboro? ¿Y cómo lo verifico? Muy bien, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, para las empresas que tienen ya activadas en la fase 1 y fase 2, tienen ellos esta constancia de registro, ¿no? Donde dice la fecha que se ha registrado y que su plan, pues, está registrado su proyecto, para lo cual ha sido aceptada, ¿no? Y si en caso ellos se activaron en la fase 3, en la fase 3, entonces lo que ellos van a hacer lo siguiente, que tienen que enviarte este correo, ¿no? Que han enviado a empresas@minsa.gov.pe. Entonces, esta es una evidencia que ellos han establecido su protocolo y han enviado y están autorizados para reiniciar sus actividades. Entonces, seguramente de repente usted me va a decir, pero, y si en caso, Héctor, aparte de eso, ¿puedo pedir otra cosa? Si desean, de repente pueden ustedes solicitarle que le envíe su protocolo de atención al cliente o el protocolo de repartir los productos, ¿no? Para que de esta manera ustedes se cercioren que esta empresa pues está cumpliendo con el protocolo tal como dice la normativa, ¿no? Este es un ejemplo para que ustedes se familiaricen y tengan en cuenta. Y luego, ¿qué más dice? El cronograma ya lo vimos. Muy bien. Esos son los aspectos generales. Continuamos. Luego viene las medidas preventivas sanitarias que debemos de usar. Lo primero que escribimos acá son los equipos de protección personal. Acá dice que el empleador debe cumplir con los lineamientos de medidas de protección personal de acuerdo a lo establecido en el ítem 7.2.6. ¿Qué habla específicamente en este punto? Acá lo que simplemente habla es que tenemos que determinar cuáles son los niveles de riesgo y de acuerdo al nivel de riesgo yo voy a determinar qué tipo de EPPs tienen que usar, ¿no? Además también dice acá que considera que los EPPs son usados en función a los puestos de trabajo. Y para que ustedes determinen el puesto de trabajo, qué tipo de riesgo tiene, y para eso ustedes tienen que haber hecho una evaluación, un análisis, ¿no? Y luego dice que también tenemos que hacer uso de los equipos de protección personal de acuerdo al grado de riesgo. Y para que esto de acá quede un poquito más claro, en la resolución ministerial 2448 está el anexo 3. Y en el anexo 3 te describe específicamente cuáles son los tipos de EPPs que deben usar de acuerdo al nivel de riesgo. O sea, con esta a usted le va a ayudar bastante para poder saber qué tipo de EPPs tengo que comprar, tengo que tener, digamos, en disposición para que usen mis trabajadores. Héctor, aparte que hay de esto, puedo usar otros tipos. De repente, por ejemplo, acá dice acá solamente, Héctor, en lo que son de bajo riesgo, solamente que usen mascarilla comunitaria y la mascarilla quirúrgica acá lo ponen como de repente como opcional, acá no lo ponen como uso obligatorio, pero yo puedo usarlo, sí, de repente ustedes quieren de una forma proteger a su trabajador y a su huésped, pueden usar, por ejemplo, mascarilla quirúrgica, pero también puedo usar, Héctor, también lentes. Sí, también, pero acá no lo obliga, pero si ustedes creen que es conveniente usarlo, también puede usarlo. Lo que acá queremos es que ustedes protejan a su trabajador y protejan a sus clientes. Para esto es la base, para que ustedes puedan determinar. Muy bien, una vez que verificamos lo que son los equipos de EPP que usa mi personal, vamos a proceder a la siguiente presentación. Viene luego, vamos a determinar acá lo que son las instalaciones y servicios. ¿Cuáles son los requisitos básicos que yo debo tener en cuenta para poder reactivar mi hostal? Acá lo dice, en primer lugar, tenemos que definir el aforo de todas las áreas del hostal. Recepción, lobby, lavandería.
Pero para yo poder determinar cuál es mi parámetro, cuál es mi factor importante que debo considerar, el distanciamiento de al menos 1 metro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un comedor, y en el comedor antes ingresaban 10 personas, pero ahora con la pandemia, haciendo el distanciamiento de al menos 1 metro, o en caso de comedor lo pide que sea 2 metros, entonces, y ahí eso me va a permitir a mí determinar que solamente puedo tener 3 personas o 4 personas. Entonces, en función al distanciamiento de al menos 1 metro, yo voy a establecer mi área, mi aforo de cada área. Ojo, en caso de comedor hay una particularidad. En caso de comedor se piden 2 metros y también en caso de camas que van a formar de repente una habitación que tiene 2 camas, ahí también se pide 2 metros. Para las demás áreas comunes se pide al menos 1 metro, para que no haya confusión más adelante. Luego también dice establecer las zonas en las que tiene acceso el cliente y el proveedor. Yo tengo que informar a mi proveedor hasta qué lugar él tiene el acceso al hostal. No tiene por qué ingresar hasta de repente la parte interna. Solamente hay que establecer un punto donde él puede descargar los productos o entregar, si en caso de ropa es limpia que va a entregar, el punto donde va a entregar. Y si en caso de esto, por ejemplo, tiene que ingresar, de repente tiene que cargar cajas y cajas y yo no puedo, porque estoy mal estoy mal de repente de salud y no puedo cargar, hay un montón de factores. Si esta persona lo va a hacer, entonces tiene que cumplir todas las medidas preventivas que estableció el hostal, ¿no? Muy bien. Luego dice, en la zona de atención al cliente, implementar señalizaciones en el piso, sobre todo la atención al cliente es el counter, ¿no? La hora de recepción, de las cuales ahí tenemos que respetar de al menos 2 metros. Cuando no tenemos protector mamparas dentro del counter, tenemos que hacer una distancia, respetar una distancia de al menos 2 metros entre la persona que está atendiendo y la fila que va a estar acá para atender. Y si en caso tengo Héctor Mampara, en este caso simplemente la distancia que se pide es de al menos de 1 metro, ¿no? Muy bien. Acá vamos, por ejemplo, a evidenciar algunas figuritas que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, como de esta manera para que ustedes puedan entender cómo establecer un aforo, cómo hacer un distanciamiento físico, que puede ser, por ejemplo, con señaléticas, que puede ser de repente con figuras, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos en casi una barrera física en atención al cliente cómo se pone, que puede ser de repente de un material acrílico, ¿no? Y también dentro de los requisitos básicos también te pide que tenemos que retirar todos los elementos decorativos que pueden convertirse en focos de contaminación, ¿no? Continuamos. Seguimos con los requisitos básicos. Acá también dice, en los ambientes del establecimiento deben estar constantemente ventilados, en buenas condiciones de higiene y operatividad. O sea, en buenas condiciones de higiene y operatividad se refiere efectivamente a los ambientes, ¿no? Que estén limpios, que huelan bien, que no huelan a guardado, de repente que no huelan a un olor de repente así a rancio, ¿no? Entonces, que huelan bien, que estén operativos y que estén constantemente ventilados. ¿Cómo yo voy a hacer la ventilación? Eso depende de ustedes qué método van a aplicar. De repente sea a través de la ventana, de ventilación natural o a través de equipos mecánicos, ¿no? Luego dice acondicionar un ambiente exclusivo para almacenar los materiales, insumos de trabajo. Los materiales, los insumos, los materiales de trabajo tienen que yo, digamos, acondicionar un ambiente. Y si en caso no tengo, entonces puedo comprar también un armario. Un armario definitivamente con su puerta, con sus anaqueles que pueden estar totalmente cerrado. Y en el mercado lo hay. Lo hay. Luego, si en caso tenemos paredes de estacionamiento, también tenemos que mantener en buenas condiciones de operatividad, de higiene, ¿no? En caso de los marcadores de asistencia al personal, hay que colocar marcadores de aproximación, donde no permite que haya contaminación cruzada. ¿De qué manera? Por ejemplo, si antes yo tenía, por ejemplo, un huellero digital, de repente cambiar por otro método, por otro tipo de equipos, donde yo simplemente al decir yo soy Héctor Salas, y automáticamente ya me está registrando el ingreso. O de repente con reconocimiento facial. O simplemente con un código de barras acerco al equipo y automáticamente ya lo está leyendo mi ingreso. Entonces, en eso evita estar colocando la huella y sobre todo si la persona no se lava, no se desinfecta o no desinfectamos el equipo constantemente, puede que haya, digamos, una contaminación cruzada del virus. Ya que la primera persona que inició esté contagiada y en el dedo tiene presencia de virus, o de repente no está contagiado,
en el transcurso del viaje desde su casa al trabajo, viene de repente agarrándose en las sillas de los medios de transporte o de repente en las barandas, y esa baranda de repente está contagiado, está lleno de virus, y si yo llego, si no me lavo y todo ese contagio, ese virus que estaba en la baranda del carro, al registrar mi entrada, y ese virus lo transmito al boyero. Esta persona que viene, también, si no se lava, no desinfectamos, lo vamos a ir contagiando todos. Entonces, justamente para evitar eso, se pide que haya, pues, equipos, marcadores para registros de aproximación. Muy bien. Luego también dice que tenemos que implementar un almacén exclusivo. ¿Para qué? Para los equipos, las maletas, las mochilas de los huéspedes. Y cuando va a ingresar esa mochila, nos va a facilitar para hacer el resguardo, nos puede hacer la limpieza y desinfección y mantener pues en buenas condiciones de higiene y totalmente ordenados. Ahí dice exclusivos. Eso implica pues que en este ambiente no tiene que haber pues otras cosas que no sean las prendas o maletas de los huéspedes. No tiene por qué haber otra cosa, no tiene por qué haber escobas, no tiene por qué haber baldes, no tiene por qué haber de repente cajas de bebidas, no, solamente exclusivo. ¿Para qué? Para las maletas de los huéspedes. Luego también dice mantener en buenas condiciones sanitarias los jardines. En caso que tengamos jardines, hay que mantener en buenas condiciones sanitarias. Sobre todo, digamos, lo que son, digamos, la infraestructura, ¿no? Si en caso tenemos piletas, si en caso tenemos bancas, en caso de tener, por ejemplo, sillas que forman parte de ese jardines, hay que mantener totalmente limpios, desinfectados. Ahora, en caso de que los comedores debe incrementarse, en caso de que haya comedores acá, como le estaba diciendo, para comedores se tiene que incrementar como mínimo una distancia de 2 metros entre mesa y la mesa tiene que ser individualizada. Además, también tenemos que facilitar, en caso, por ejemplo, que yo no pueda cumplir esto, entonces tengo que facilitar la ingesta de esos alimentos en las oficinas si las condiciones lo permitan. Además, también hay que hacer horarios, hay que hacer turnos, para de esta manera evitar aglomeración en lo que viene a ser el comedor, ¿no? Continuamos. Luego vayamos a las medidas preventivas con respecto a lo que es la limpieza y desinfección. Cuando hablamos del tema de limpieza y desinfección, acá lo que te dice el protocolo es que ustedes tienen que asegurar la cantidad y ubicación de puntos de lavado y puntos de alcohol, lavado de manos y puntos de alcohol. ¿Qué cantidad voy a colocar, Héctor? Acá lo primero tienes que ver en qué lugares crees que es conveniente colocar. Tiene que ser en lugares estratégicos, por ejemplo, ¿no? De las cuales, por ejemplo, a mí se me ocurre, yo puedo colocar, si en caso de ascensor, al ingreso del ascensor, en las escaleras, en los pasadizos, por ejemplo, ¿no? Si en caso hay un jardín, en el área de jardín, poner puntos. Acá lo que se puede poner son puntos de alcohol para desinfectarse las manos. No sé, eso tengo que asegurarme eso. Luego, ¿qué más dice? También todos los productos de limpieza y desinfección deben estar debidamente almacenados e identificados. Ojo, los productos de limpieza hay que asegurarnos que sean autorizados por la DGESA. Yo simplemente es cuestión de leer. Cuando yo compro un producto tengo que evidenciar que tenga su registro sanitario. Además, si ustedes van a comprar de proveedores o van a comprar en grandes cantidades, porque eso sí, tienen ustedes la opción, cuando son proveedores netamente del producto, no estoy hablando de los centros, de los comerciales, centros de abasto que te venden en pequeñas cantidades. Si tú vas a comprar en grandes cantidades y de proveedores que tienen pues que son especialistas en venderte productos, ellos, aparte de venderte, aparte de la factura, te pueden facilitar, tú puedes solicitar, aparte, ¿no? Lo que viene a ser su ficha técnica y también la hoja de seguridad. Y de esta manera usted le va a ayudar de una manera mucho más concisa a cómo tengo que aplicar la dosificación correcta. ¿Y cómo es una ficha técnica, Héctor? Vamos a ver acá. Por ejemplo, acá tenemos una ficha técnica. Está cargando, ¿no? Donde acá dice desinfectante líquido de uso directo. Aquí reciben la descripción. La aplicación, por ejemplo, esta es una ficha técnica, ¿no? Acá ponen la dosificación. La forma de aplicación, por ejemplo, ¿no? Y cuáles son los beneficios, ¿no? Acá te decide, por ejemplo, características fisioquímicas, ¿no?
líquido, translúcido, incoloro, celeste, el pH, su densidad, te da todo y cuál es la presentación, ¿no? O sea, los proveedores que son directamente, que venden de productos, te van a facilitar. Y tú tienes que solicitar, te pueden dar. Obviamente, si voy a una bodega que a comprarte productos, no te van a dar porque ellos pues no lo tienen esa información, ¿no? Entonces, de repente una buena práctica desde el punto de vista logístico sería trabajar con proveedores que me puedan facilitar este tipo de información, porque es importante, porque aquí me da la dosificación y me explica cómo tengo que aplicar y bajo qué superficie, ¿no? ¿No? Bien, y es más, y acá, por ejemplo, también ponen la resolución directorial de este producto, o sea, te está garantizando este producto, ¿no? Muy bien, ¿y qué más se puede evidenciar acá? ¿Qué más puedo evidenciar en este producto? Veamos acá. Y luego también dice acá, yo puedo evidenciar acá, por ejemplo, la hoja de seguridad. Por ejemplo, acá tenemos una hoja de seguridad de un producto, ¿no? Acá el nombre del producto, ¿no? Datos de la empresa, datos físicos y químicos, ¿no? Identificación de peligros de fuego, exposición y reactividad, cuál es el peligro, la prevención y los remedios, ¿no? Y entonces, esto ustedes pueden tener la información. Y toda empresa te va a facilitar toda esta información. ¿Y esto dónde podemos colocar? De repente, si en caso yo logro tener esta documentación, esta información, de repente yo puedo colocarlos como un periódico mural y ahí colocar de cada uno ya colocaditos de manera visual todas estas hojas de seguridad para que cuando el usuario va al almacén y usar cualquier producto, lea cuál es la medida preventiva que debe tener en cuenta. Muy bien, continuamos. Luego dice que uno de los puntos de lavado o dispensador de alcohol debe ubicarse al ingreso del centro de trabajo. Eso es lo que te dice. Entonces, puede haber un punto de lavado de manos o simplemente puede ubicarse simplemente un dispensador de alcohol. Y Héctor, si quiero poner un punto de lavado de manos, ¿qué contiene un punto de lavado de manos? ¿Y qué debe contener? Porque esto también te dice la normativa. Vayamos acá. Por ejemplo, ustedes acá verifican un punto de sanitizado. Contiene acá pues el punto 1 es un lavadero, un grifo para es preferentemente con manija a pedal, que es donde entra en contacto pues la mano con la manija y puede haber una contaminación cruzada. Acá tenemos, por ejemplo, el dispensador de jabón. El 3 hay un instructivo de lavado de manos, eso sí tiene que estar, o desinfectado, dependiendo cuál es la naturaleza del punto, ¿no? Acá tenemos o colocamos acá un dispensador de desinfectante, un dispensador de papel toalla, y acá tenemos pues un tachito para poner, digamos, lo que viene a ser la toalla ya usada. Y luego al ingreso tenemos acá un pediluvio. Todo eso tengo que colocar al ingreso de mi hostal preferible, pero si en caso no, simplemente podemos nosotros comprar un dispensador de alcohol o muchos, por ejemplo, hostales lo que hacen es simplemente destinar a una persona en puerta para que pues lo rocee con desinfectante. ¿No? Pero además también ahorita en el mercado es tan amplio que ahorita también están vendiendo lo que son los lavaderos de manera mucho más práctica, que son movibles, ¿no? Pero tiene que haber, ¿no? Un punto donde se pueda desinfectar las manos y también desinfectar lo que es el calzado. Muy bien, continuamos. Luego también dice la periodicidad de la desinfección, la frecuencia diaria de la limpieza y las medidas de protección y capacitación lo tiene que realizar, lo tiene que establecer el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Que tiene que establecer cada cuánto tiempo vamos a hacer limpieza a esta cierta infraestructura del hostal, quién va a ser responsable, cada cuánto tiempo lo voy a capacitar. Eso ya le tiene que determinar. Y es más, puede hacer uso también del formato que hablamos hace un momento, el formato de mantenimiento. Puede usar el mismo formato para establecer su periodicidad para hacer la limpieza de las instalaciones del hostal, ¿no? Y luego acá dice, pues tenemos nosotros que limpiar y desinfectar constantemente todos los ambientes de alto tránsito. Los ascensores, los pasadizos, las escaleras, ¿no? Antes, durante y después de las actividades. Lo que acá queremos es que se mantengan constantemente limpios.
O también los baños, que si de repente, si en caso hay baños en el lobby, que son de alto tránsito, hay que mantener en buenas condiciones. Muy bien. Y luego hablamos entre medidas preventivas, instalaciones y servicios a disposición de residuos sólidos. ¿Qué es lo que yo debo establecer? Y por lo tanto, esta disposición de residuos sólidos se va a realizar de acuerdo al Decreto Supremo la 1278 y la Ley Integral de Residuos Sólidos, que es la RM 099-2020 MINAM, donde acá pues, se determinan cuáles son los lineamientos a tener en cuenta cuando yo voy a realizar lo que viene a ser el desecho de mis residuos sólidos, ¿no? Entonces tengo que leer, es recomendable leer esta normativa para de esta manera pues implementar una buena gestión con respecto a lo que es la recolección de los tipos de residuos que voy a generar dentro de mi establecimiento. Ahora, luego dice implementar tachos o recipientes rotulados. Rotulados. Si dice orgánicos, inorgánicos, de repente dice para papel, de repente dice para EPP, ¿no? Tengo que rotularlos, colocar un nombre. Y luego las bolsas plásticas que contienen estos desechos deben ser amarrados. Dentro de esto que me implica, eso me da a entender que dentro del tacho tiene que haber una bolsa. Y al momento de que yo voy a retirar el residuo de este tacho, a esta bolsa tengo que hacerlo doble nudo, rociarlo y llevarlo pues a su disposición final o a un contenedor principal, ¿no? Por ningún motivo se tiene que abrir las bolsas. Simplemente se cierra, no se tiene que estar abriendo porque hay un gran riesgo de que haya presencia, alta carga viral en ese desecho. Luego, el personal que manipule estos residuos debe usar los EPPs adecuados. Y luego, pues, lavarse las manos. O de repente, ustedes tienen que hacer una programación del horario que se va a tener que retirar los residuos, los desechos. Para que de esta manera la persona que va a retirar se coloca un EPP y también se coloca una indumentaria. ¿Por qué? Porque hay el riesgo de que la persona que al momento de retirar entre en contacto algún tipo de residuos con su indumentaria. Y si ese residuo tiene el virus, va a contagiar a su indumentaria. Entonces, una vez que la persona termina de desechar, de colocar en un contenedor principal todos los residuos, simplemente me retiro todo y me coloco otra indumentaria. Y de esta manera estamos minimizando el riesgo. Ahora, ¿cómo, Héctor, yo determino de cuántos tachos voy a usar? ¿Y qué tipo de tachos en mis áreas? Lo primero tengo que ver es cuántas áreas tengo. Cuántas áreas tengo y qué tipo de residuo. Viene el punto de servicios higiénicos y vestuarios. Lo que acá dice el protocolo, hay que contar con espacios exclusivos que permitan almacenar la ropa de casa y prendas personales e indumentaria de trabajo. Por lo tanto, eso implica que ustedes tienen que implementar casilleros o locker, como ustedes lo puedan conocer. Y en cada casillero tiene que haber una división. En la parte superior, de repente, coloca la ropa de trabajo y en la parte inferior coloca la ropa de trabajo, la ropa de casa. Y preferentemente, cuando esta ropa de casa yo voy a cambiar, colocarlos en una bolsa totalmente cerrada, rociarlo con alcohol desinfectante y colocarlo pues en la parte inferior. Y si en caso mi hostal tiene mucho más recursos, lo que de repente lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo tener dos casilleros para un solo trabajador, de la cual es uno para ropa de trabajo y uno para ropa de casa. Pero va a depender de los recursos. Para acá lo que se quiere es que la persona que viene de casa, posiblemente el virus va a estar impregnado en su ropa y no entre en contacto este virus con otros medios. Es por eso importante desinfectar y guardar, ¿no? Y de esta manera estamos aislando, estamos minimizando el riesgo. Luego dice que también los servicios higiénicos tienen que disponer de lavamanos, los accesorios necesarios para hacer una correcta limpieza y desinfección. No solamente colocar un accesorio, nosotros tenemos que colocar también los insumos que necesita tener este accesorio o dispensador. Si hay jabón, que funcione. Que tenga jabón, pero también que funcione. Muchas veces, por ejemplo, a veces por querer ahorrar costos, compramos un dispensador que nos cuesta de repente 9 o 7 o 10 soles, pero a veces su operatividad o su funcionalidad no es muy buena. A la semana ya se saturó. Cuando apretas ya no hay ni forma como salga, como dispensa el jabón. Entonces tengo que abrir la tapita y meter la mano para recién poder lavar. Entonces, tratemos un poco de, si queremos ahorrar desde el punto de vista costos, tratemos de comprar cosas que nos puedan ser durables, ¿no? Eso. Y también los ambientes deben mantenerse en buen estado de higiene y operatividad.
Entonces hay que hacer un cronograma de limpieza, sobre todo, ¿no? Y de repente colocar en la parte de atrás del servicio higiénico un formato donde la persona cuando va a hacer la limpieza que ponga un check. Y de esta manera yo voy evidenciando cada que cierto tiempo esta persona pues realiza la limpieza. Y donde pone pues, la hora que ha realizado, alguna observación y también pone su firma, ¿no? Son medidas preventivas que me permite hacer una supervisión, monitoreo, que se mantenga en buenas condiciones de limpieza los servicios higiénicos. Muy bien. Luego de eso, hablamos de las medidas preventivas sanitarias, pero ya del personal. Acá específicamente nos referimos qué es lo que debe de cumplir el personal en el transcurso de esta pandemia para que este protocolo sea eficiente. En primer lugar, yo como trabajador, pues de repente llega la señora María, llega la señora Ruth, llega la señora Miriam, entonces ellos tienen que solicitar sus EPP. Y este EPP tiene que mantenerse en buenas condiciones. No solamente que yo haya pedido en la mañana y eso me va a dar todo el día. No, yo tengo que ver que esta EPP se mantenga pues en buenas condiciones, que estén limpias, que no estén humedecidas, por ejemplo. Y para eso, la normativa, la RM448, te dice que el empleador tiene que facilitar 3 mascarillas como mínimo al trabajador. Entonces tengo que facilitar eso. Y aparte de mascarilla, ¿qué más puedo facilitar, Héctor? Y también otros EPPs. Eso ya va a depender de acuerdo al riesgo de trabajo de cada uno de ellos. Eso ya lo has determinado en tu plan, ¿no? Y luego, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de uso de mascarilla, cómo ellos tienen que colocarse. Hay un instructivo, y este instructivo forma parte del protocolo sectorial, ¿no? Desde el anexo 2 se escribe acá, por ejemplo, cómo hacer uso de la mascarilla correctamente, ¿no? Ahí paso por paso, para justamente evitar el contagio. Entonces, ya está la información. Tenemos la información, simplemente es cuestión de leerlo y transmitir esta información a sus trabajadores. Esto se refiere también a los huéspedes. Y de esta manera vamos a tener buenos hábitos, ¿no? Luego dice, acceder al control de la temperatura. El trabajador tiene que permitir que le tomen la temperatura, ¿no? Si en caso es mayor a 37.5, ¿qué dice la normativa? A la persona hay que hacer un seguimiento. Y para esto hay un formato que me permite hacer el seguimiento, ¿no? Acá está, por ejemplo, acá tenemos nosotros el instructivo de cómo hacer uso, recomendaciones para el uso, pues, de toma de temperatura, ¿no? Este instructivo también forma parte de lo que viene a ser del protocolo, ¿no? Entonces, cuando es 37.5 tengo que hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque de repente esta persona está comenzando a tener la sintomatología del COVID. Entonces, hacer un seguimiento cada hora, consultarlo cómo se encuentra, pero respetando el distanciamiento social, o en todo caso, vía teléfono. De repente la persona comienza a tener tos seca, de repente comienza a tener fiebre, de repente comienza a tener congestión. Entonces, es por eso que hay que hacer el seguimiento. Si tiene 37.5. Si en caso de esta persona tiene 38 grados, simplemente pues se remite a su domicilio o se sigue los procedimientos tal como le he mostrado ese diagrama de flujo, ¿no? Entonces, eso. Luego el personal tiene que realizar la desinfección de su calzado. Y para eso yo como empresario tengo que colocar pues un pediluvio, una bandeja con desinfectante y para esta manera poder hacer realizar la desinfección de calzado. Cumplir con el lavado de manos, desinfección del lavado de manos. Y para esto también tenemos nosotros un instructivo y también está en el protocolo. O sea, está todo para que ustedes puedan ayudarse de estos instructivos y puedan implementarlo. Acá hay un instructivo, por ejemplo, el lavado de manos, ¿no? Cómo tiene que hacer, cómo lavarse las manos y cómo desinfectarse. Entonces, esto, por ejemplo, ustedes pueden colocar o simplemente pueden ponerle como imprimirlo, de repente colocarlo en una parte o dentro de los puntos estratégicos que he colocado mis lavados y desinfectado de manos en la parte superior. Entonces, la persona que va a usar ya sabe cómo tiene que hacer. ¿Cuáles son los 8 pasos del desinfectado? ¿Cuáles son los 11 pasos del lavado de manos? Entonces, ya está la información, ¿no? ¿Qué más dice? Y reportar cualquier indicio de cuadro clínico correspondiente al COVID-19. De repente, en este caso, la persona personal está dentro del establecimiento y comienza a tener cierto tipo de fiebre o algún tipo de sintomatología. Entonces, yo tengo que reportar como trabajador.
Pero para que esta persona pueda reportar, yo tengo que capacitarla, para que pueda esta persona identificar cómo sé que es un COVID, cómo no. Cómo sé que cuando tengo fiebre, sea de repente un potencial portador. O sea, yo tengo, como empleador, tengo que capacitar a estas personas en qué es coronavirus, cuáles son las formas de contagio, cuáles son los tipos de síntomas. Entonces, cuando una persona sabe, te va a reportar de forma correcta cuando presenta cualquier cuadro clínico sintomatológico. Muy bien, continuamos. ¿Qué más es lo que tiene que hacer el personal? En caso que el hostal brinde el servicio de lavandería para los trabajadores, ellos deben colocar en el lugar designado su indumentaria. Entonces, si yo tengo lavandería, voy a tener una área donde voy a tener que poner un tacho, por ejemplo, donde coloque pues toda la ropa sucia. Y ellos tienen que colocar, digamos, en este tacho. Luego, ¿qué más tiene que hacer esta persona, este trabajador? Tiene que asistir a los programas de capacitación. Entonces, ustedes tienen que elaborar su programa de capacitación. Considerando el mismo formato de cronograma de mantenimiento, puedo usar ese mismo formato para hacer mi programa de capacitación. Y luego, ¿qué más dice? Yo como personal tengo que aplicar las buenas prácticas, tengo que aplicar la resolución ministerial a 448. Cuando ustedes elaboran su plan, en el plan hay ciertos lineamientos donde ahí establece cuáles son las responsabilidades que tiene que tener el trabajador cuando ingresa. Entonces hay que cumplir lo que dice también la 448, yo como trabajador. En caso que haga uso de celular, solamente lo realicen en momentos oportunos, donde solamente necesito usar el celular. No es necesario estar manipulando constantemente. Y el uso del celular tiene que ser de manera personalizada. No tiene por qué yo estar prestando el celular, ¿no? Y luego hay que mantener un comportamiento oportuno dentro de mi trabajo. ¿Qué quiere decir oportuno? Al toser, estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, nunca con las manos directamente. Luego de estornudar, cambiarse la mascarilla, evitar sentarse sobre el piso, por ejemplo, ¿no? Cuando vas a comer, retirarse la mascarilla, solamente cuando voy a consumir. El aumento de mi refrigerio, ¿no? A eso se llama aumento de comportamientos oportunos. Muy bien, continuamos. Luego viene una parte del protocolo, hablamos de lo que viene a ser el tema de sensibilización y capacitación. Acá describe dos aspectos importantes en el tema de sensibilización y capacitación. Uno, lo que es para el personal y uno lo que viene a ser para el cliente. Con respecto al personal, la empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tengo que gestionar la sensibilización y capacitación. O sea, antes de reinicio de actividad, eso es lo que tengo que verificar, es qué deben saber mis trabajadores antes de regresar al hostal. ¿Qué deben saber? ¿Qué tipo de temas qué temas tienen ellos tienen que saber? Entonces, hago mi listado de temas. Muy bien, voy a capacitar en coronavirus, voy a capacitar en la 448, voy a capacitar en el protocolo sectorial, voy a capacitar de repente en qué es contaminación cruzada, voy a capacitar en lo que es la limpieza y desinfección. Después que hago mi listado, entonces yo lo capacito. ¿Cómo lo puedo capacitar? Entonces, esa es la gestión, ¿no? ¿Qué es lo que voy a capacitar? ¿Cómo lo voy a capacitar? ¿Quién lo va a realizar? ¿Qué recursos voy a necesitar para esta capacitación? Y eso es gestionar. Y después de eso tengo que elaborar carteles o avisos. Esto una vez que están trabajando, yo puedo colocar avisos, carteles educativos, donde a mí me permita determinar, por ejemplo, de qué manera ellos pueden usar correctamente la mascarilla. Estos carteles pueden usarse tanto para trabajadores como también para huéspedes. De repente, en lugares estratégicos, colocar, en el caso tengo asesor, de repente en el asesor colocar carteles educativos. Es decir, cómo desinfectarse, por ejemplo. ¿Y cómo es un cartel educativo, Héctor? No sé, nunca he hecho. Entonces, acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, así puede ser un cartel educativo. Esto, por ejemplo, puede ser un PowerPoint. Coloca acá una fotografía y unos datos y en la parte de acá superior de izquierda puedo colocar el logo de mi empresa. Y esto lo puedo yo de repente mandar a imprimir, lo puedo mandar en mi car y luego colocar en un lugar estratégico, ¿no? Ya está. Es un cartel educativo. Es un cartel educativo donde silenciosamente está educando. Silenciosamente está sensibilizando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la medida, por ejemplo, ¿no? Puede ser 40 centímetros por 30 centímetros, ¿no? Por ejemplo,
Hay carteles educativos que mandan a hacer en lo que hacen diseños y lo pueden imprimir, por ejemplo, en una base, otros lo llaman una base, este, es un material que no pesa mucho, de la cual cuando tú lo colocas ahí, tú lo puedes limpiar, desinfectar y no pasa ningún problema, ¿no? No habrá Flow, si no me recuerdo, no recuerdo mucho el nombre, pero es importante que ustedes consulten a lo que hacen ploteos, a lo que hacen diseños. Yo quiero esto implementar, ¿qué base me recomiendas? ¿Sobre qué base tengo que yo esto imprimirlo para que sea duradero y si permita limpiar y desinfectar constantemente? Es bueno consultar, ¿no? No tengo el nombre ahora, pero sí hay un nombre que les permite a ustedes implementar. Este es otro cartel, por ejemplo, acá tenemos otro cartel, por ejemplo, lavado de manos, cuándo lavarse las manos, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo, es un cartel educativo. No es necesario que yo esté constantemente diciendo, lávate las manos, lávate las manos. Simplemente haciendo un cartel educativo ya me permite estar sensibilizando constantemente. Muy bien. Luego también dice acá, mantener información documentada que evidencie la ejecución de la sensibilización y capacitación. Esto, por ejemplo, en el caso del fiscalizador te va a preguntar, ¿cómo me demuestra, señor Henry, que usted ha capacitado a su personal? Una opción. Lo primero que puedo hacer de repente a través de un listado, ¿no? Acá tengo yo un cuaderno donde todos han firmado que han asistido a la capacitación. Muy bien. De repente puede ser a través de una fotografía o a través de un video. O puede ser de repente, si caso es por Zoom o de manera virtual o por Google Meet, por cualquier medio virtual, tomar la fotografía del pantallazo de la computadora donde todos mis trabajadores están presentes. Son formas de cómo yo puedo dar a conocer cómo he realizado esta capacitación. Y en caso, por ejemplo, si voy a realizar mis reuniones, mis capacitaciones dentro del hostal o del alojamiento, lo que yo simplemente puedo realizar es un lugar adecuado, que haya bastante ventilación y que las personas que van a estar ahí pues respeten el distanciamiento social y que usen pues la mascarilla. Y si vamos a protector facial, que usen protector facial. De esta manera yo puedo hacer la sensibilización y capacitación de manera directa, en vivo. Muy bien. Luego tenemos la capacitación para el cliente. Estamos todos en la fase de capacitación y sensibilización del cliente. Para el cliente yo tengo igual, generar cómo yo voy a hacer la difusión de las medidas preventivas para que sepa este huésped. Uno de ellos puedo ser los mismos carteles educativos o de repente también puedo yo enviarle a través de su correo electrónico cuáles son las medidas preventivas que debe cumplir este huésped. O simplemente colgar en la página web, ¿no? O de repente al cliente enviarle información, o en caso que yo de repente no lo he enviado, es un cliente que no ha tenido ninguna reserva y él simplemente está de paso y tiene que hospedarse sí o sí al momento de ingresar. Y aquí la importancia de la persona que va a hacer la recepción, ¿no? Facilitarlo. Para que esta persona no hable, de repente tener un cartel educativo en mi CAO, lo paso al receptor y le entrego a la persona. La persona se pone a leer cuáles son las medidas preventivas que tengo que cumplir. Una vez que he terminado eso, me entrega, lo desinfecto y lo guardo. Pero estoy dando a conocer. Entonces tengo que gestionar de qué forma voy a dar a conocer estas medidas preventivas. Luego, en caso de para el cliente, comunicar los síntomas asociados al COVID-19. Yo tengo que sensibilizar al cliente diciéndole, en caso que tiene cualquier tipo de sintomatología, usted tiene que comunicar. Decirle que es el uso obligatorio de mascarilla durante su permanencia, debiendo ser usada de forma correcta y encontrándose en buen estado. Cuando decimos acá el uso de mascarilla durante su permanencia, se refiere que tiene que usar en las áreas comunes. Si voy a ir a la habitación, obviamente pues no voy a estar ahí, no voy a usar la mascarilla, porque yo estoy en una parte privada. Ahí no hay riesgo. Pero si voy a ir al área del lobby, voy a ir de repente a solicitar una ropa de cama, voy a ir de repente al jardín, en ese lugar donde voy a pernoctar fuera de la habitación, entonces yo tengo que sí usar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Héctor, si en caso hay una habitación que compartan dos personas? De repente ahí sí es dable que tienen que usarse la mascarilla, ¿no? Entonces, siempre y cuando que no sea núcleo familiar. Pero si es un núcleo familiar, todos son de la misma familia, todos se conocen, pues dentro de la habitación, pues puedo dejar de usar lo que viene a ser la mascarilla.
¿no? Eso quiero que quede claro. Luego, mantener un comportamiento oportuno. Lo mismo, ¿no? Al toser o estornudar, señor cliente, usted tiene que cubrir la boca y nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo, nunca con las manos directamente. Luego de estornudar, cambiarse de mascarilla, ¿no? De repente evitar otro comportamiento o oportuno, de repente no estar sentado sobre el piso o no estar agarrando la baranda constantemente. O no sacarse de repente la mascarilla cuando tengo que hablar por teléfono. Solamente retirarse la mascarilla cuando voy a consumir. De repente, por ahí alguien me invita, estoy pasando, estoy subiendo la escalera y de repente bajo la mascarilla para comer algo. Y a mi costado está otra persona, ¿no? Entonces yo tengo que tener un buen comportamiento. Yo tengo que sensibilizar eso a quién, a los clientes. Muy bien. Luego, hablamos de las medidas preventivas de los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Los terceros son los proveedores, visitantes, fiscalizadores y supervisores y aquellos que no tengan vínculo laboral con el empleador. Y estas personas terceros también tienen que cumplir medidas preventivas sanitarias de este sector. Sí. ¿Y cómo lo hago cumplir? En primer lugar, para evitar las aglomeraciones, yo tengo que elaborar un horario, un programa para que decirle, ¿sabes qué, señor proveedor? Usted va a llegar tal día y tal hora a tal hora. Y una vez que usted llega acá, va a tener que cumplir el distanciamiento de al menos 1 metro y luego, pues, mantener su mascarilla, si es protector facial, mantener el protector facial. Pero con respecto a lo que son los fiscalizadores, yo no puedo programar los horarios. Para los fiscalizadores, simplemente programación de horarios no cumpliría, porque ellos, pues, cuando hacen una fiscalización o supervisión, ellos no te dicen qué día van a llegar o a qué hora, porque las fiscalizaciones son de manera inopinada. Luego, estas personas tienen que acceder a la toma de temperatura. Tanto los proveedores, tanto los fiscalizadores tienen que tomar la temperatura que están ellos ingresando, tanto al ingreso como también a la salida. Y si en caso de personas mayores a 38 grados centígrados, simplemente hay que restringirlo, ¿no? Luego, cumplir con el procedimiento y frecuencia de lavado de manos. Yo tengo que informarles al tercero. Tienes que lavarte las manos frecuentemente. Y utilizar los CPPs adecuados y también desinfectar lo que viene en mi calzado, ¿no? Muy bien. Continuamos. Luego vienen las medidas preventivas para el cliente. Ojo, en la parte anterior hablaba de la sensibilización para el cliente, pero aquí habla ya de las medidas preventivas del cliente que debe tener en cuenta cuando ya está en el hostal. En primer lugar, ¿qué tiene que hacer? Cumplir con el procedimiento y frecuencia de lavado de manos. Estamos recalcando en eso porque el lavado de manos es muy importante. Al lavar las manos nosotros estamos asegurando, estamos minimizando el riesgo. Luego, realizar inspección del calzado, coordinar y respetar los horarios establecidos de los servicios comunes. Si en caso de baños comunes o duchas comunes, hay que respetar el horario que establece el empleador, ¿no? Contar con los CPPs adecuados, acceder a la toma de temperatura al ingreso. Luego, restringir el acceso a las personas que presenten temperaturas mayores a 38 grados. Si en caso son personas que están de paso y de repente presentan 38 grados, pues simplemente hay que restringirlos. Y si en caso, por ejemplo, ¿qué pasaría, Héctor, si hay personas que me han reservado y están viniendo de provincias y no tienen acá otro familiar? Vinieron por tema de trabajo por 2 o 3 días. Y si yo lo restringo a esta persona, Héctor, ¿a dónde va a ir? Si no tiene familiares. Entonces, de repente, una medida preventiva, ustedes como parte de la responsabilidad social, puede ser que ustedes acondicionen un lugar específico para personas que podían estar en cuarentena, ¿no? Entonces, esas habitaciones que voy a acondicionar tienen que cumplir los mismos estándares de calidad que tienen las demás habitaciones de mi hostal. Asimismo, también yo debo designar una persona que lo va a atender, ¿no? Y además, para yo poder atender, puedo remitirme a la resolución ministerial, la 193/2020 MINSA, donde ahí establece unos lineamientos de cómo atender a una persona cuando está, pues, con el COVID en mi domicilio. Y lo mismo puedo aplicar podría pasar en mi hostal, ¿no? Y acá, en caso de las burbujas sociales, que se va a dar, estas burbujas sociales
no está establecido en el protocolo sectorial, pero se va a dar. Va a haber familia, va a haber de repente parejas que van a ir al hostal. Va a haber familia con sus hijos que de repente van a querer 2 o 3 camas, camas múltiples. En caso de eso, ellos igual. Hay que informarlos que ellos igual tienen que respetar las medidas preventivas. De repente estando ahí en la habitación, no hay problema, ¿no? Pero cuando ellos van a ir al comedor, cuando van a ir a partes comunes, sí o sí tienen que respetar. A pesar de que están juntos, igual hay que respetar, ¿no? Luego de existir jardines, pues a ese el cliente tiene que evitar de manipular, ¿no? Luego también otra parte del cliente que decimos es tiene que ubicarse en los espacios delimitados, ¿no? Hay que ubicarse en los espacios delimitados. Y luego, ellos tienen que cumplir los buenos hábitos sanitarios durante el uso del comedor, respetando la distancia de al menos 1 metro. Pero en caso del comedor, acá, la distancia que se va a distribuir, y eso también está de acuerdo al protocolo sanitario sectorial de salón, es mínimo 2 metros. 2 metros, ¿no? Luego, optar por pagos en efectivo y uso de POS. Esto, lo que se dice al cliente, lo que el cliente debe entender es que los pagos que se sugiere o que se recomienda sean a través de manera virtual, por transferencia bancaria o por aplicativos. Pero en caso que no pasara eso, entonces hay la opción, ¿no? Si en caso yo voy a realizar el pago por efectivo o por tarjeta, hay que cumplir las medidas preventivas. Y para bueno de ustedes, este protocolo tiene un instructivo. Tiene un instructivo ¿de qué? De el pago con tarjeta en efectivo. Entonces acá se le ha puesto cómo tiene que hacer los procedimientos, ¿no? Pago con tarjeta y pago con efectivo. Entonces, ahí está la información. Estamos dando todas las herramientas, los insumos para que ustedes puedan aplicar las buenas medidas preventivas, para que no haya un pretexto. No, yo no sé. Entonces, aquí está. Les estamos facilitando todas las herramientas a ustedes. Muy bien. Luego vamos a continuar. Luego vemos ya las partes actividades operativas. Hemos estado poco a poco avanzando, ¿no? Hemos visto lo que vienen a ser las partes, los requisitos básicos de las instalaciones, los servicios higiénicos, los EPPs. Luego vimos las partes sanitarias preventivas para el cliente, para terceros, la parte de sensibilización, la parte de clientes. Ahora ya viene la parte operativa. La parte operativa, cuando viene la atención. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es lo siguiente. Tenemos que acondicionar las áreas comunes. ¿Qué áreas comunes tengo yo? Esto se va a hacer, obviamente, antes de realizar las actividades. Antes de abrir mi hostal. Yo tengo que comenzar, ¿qué? Tengo que comenzar a acondicionar. Colocar señalizaciones, colocar barreras físicas, tengo que colocar barreras físicas, retirar lo que vienen a ser los adornos, entonces voy acondicionando, ¿no? Luego, implementar los medios de desinfección. Si voy a colocar yo un punto de sanitizado de manera, digamos, portátil, de repente voy a comprar y lo voy a colocar. Si de repente voy a comprar ese elemento dispensador de gel, lo voy colocando. Si de repente tengo que designar a la persona quién va a ser el encargado de poder realizar el desinfectado de manera presencial, aunque es un poco peligroso porque voy a acercar, preferentemente yo recomiendo, o se recomienda que haya pues un equipo, un accionador mecánico, que por sí solo la persona al llegar se desinfecta las manos. Luego, acá una vez que hemos acondicionado el ambiente, las áreas comunes, vamos a acondicionar ya las habitaciones. Las habitaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Preparar las habitaciones de acuerdo al estándar del establecimiento de hospedaje. Hay que verificar que todas las camas estén bien, que estén limpias, que no haya presencia pues, de plagas, que no haya presencia de cucarachas, que funcione correctamente el aire acondicionado. En el caso de mi hotel tiene aire acondicionado, que funcione el aire acondicionado, que funcione de repente, si caso tiene jacuzzi, que funcione correctamente el jacuzzi, que funcione la terma. Entonces voy acondicionando, que todo esté en perfectas condiciones. Y luego, ¿qué más viene? En caso que exista 2 o más camas por habitación, distribuir las mismas manteniendo una distancia no menor a 2 metros. Porque yo sé que hay hostales que tienen camas múltiples, por ejemplo, ¿no? Por lo general, esto siempre va a pasar en caso que haya núcleos familiares. Tratar de distribuir, que no estén juntas, ¿no? Y luego, en caso de que los hoteles que cuenten con camarotes, solo utilizarán una de las camas, preferentemente la de primer nivel, y de además mantener los colchones con su protector, los que no van a ser usados.
¿Por qué le decimos preferentemente de primer nivel? Porque si en caso de una persona estornuda esté en el primer nivel, el radio de alcance del gotícula va a ser menor que si una persona en la parte superior. En la parte superior de una persona, por ejemplo, estornuda, el radio va a ser mucho mayor y es capaz de repente de poder llegar las gotículas a todo el área de la habitación. Es por eso esa recomendación, ¿no? Entonces, terminamos acá. Hemos acondicionado el área común y hemos acondicionado las habitaciones. Y luego, ¿ahora qué viene? Viene la atención al cliente. Muy bien, ya reaperturamos el hostal. Aperturamos y abrimos. Entonces vamos a comenzar a conocer la atención al cliente, la cual empezamos nosotros, en primer lugar, dando la bienvenida al huésped, ¿no? Bienvenido, señorita Jessica, bienvenidos al hostal, dulce dormir, ¿no? Dependiendo cómo usted lo determine. Saludamos, pero saludamos respetando el distanciamiento de al menos 1 metro. Estamos saludando. Después de saludar, pues vamos nosotros a ¿qué? A medir la temperatura. Y para esto ya el cliente ya ha sido informado, ya ha sido sensibilizado, que tiene que someterse a la medición de la temperatura corporal. Luego designar al punto de sanitizado. Por favor, lávese las manos y desinfecte el calzado. ¿No? Después que realicé este punto, ¿qué más viene? Ya viene desinfectar las maletas. Desinfectar las maletas de acuerdo al método adecuado, de acuerdo a la superficie de maleta que voy a tener. Que puede ser por pulverizado, de repente con un paño húmedo. Eso va a depender de ustedes qué tipo de método van a aplicar. De repente con amonio cuaternario, o de repente voy a meter con alcohol de 70 grados. Eso depende de ustedes cómo lo van a establecer su método para desinfectar las maletas. Y luego viene el check-out. Entonces hacemos el check-in, donde vamos a registrar a los huéspedes, ¿no? Usando, por lo general, acá se recomienda que se usen los medios mucho más eficientes, que evita contacto entre el empleador, el personal, digamos, responsable de recepción y el huésped. De repente hay que hacer uso de lo que son las tecnologías. De repente crear un sistema, una aplicación que simplemente la persona por su celular se registre. Inmediatamente ponga un enter. Y a mí me llega entonces a mí me llega simplemente un aviso diciéndome, el señor Héctor ya está registrado. Ya está un aplicativo. Entonces, nosotros tenemos que buscar formas. Esta pandemia está cambiando muchas formas de vida. Está cambiando también la forma de trabajar. Cuanto menos contacto tenemos, va a permitir que nosotros tengamos menos riesgo. Y luego, ¿qué más dice acá el protocolo? Comunicar a los huéspedes que durante la hora de limpieza de la habitación debe estar vacía. Entonces, se tiene que dar a entender ellos. Entonces, por lo tanto, ellos tienen que retirarse cuando se va a hacer la limpieza de las habitaciones. Hay que comunicar. Preferentemente, esto, por ejemplo, se puede comunicar durante la atención al cliente o de repente durante también la sensibilización, comunicar esto al cliente. Luego, facilitar medios de entretenimiento de fácil desinfección. Nosotros, cuando íbamos a un hostal, por ejemplo, en la mesita de noche, por lo general te ponen ahí pues el menú o de repente en el logo te ponen una revista o un periódico. Ahora, simplemente eso hay que cambiar. De repente podemos dar o facilitar un iPad, ¿no? O donde nosotros colocar ahí toda la información. Si el señor quiere alguna información de la carta a través de un iPad, o de repente quiere información de un periódico a través de un iPad, o si en caso quiere la carta, yo puedo mandar la carta, mandarla a imprimir y mandarlo a indicar. Cosa cuando el cliente pide información, simplemente yo lo desinfecto y le entrego. Y de esta manera, pues, estamos evitando que el virus, en caso que se propaga, esté en la superficie de cualquier tipo de estos medios por largo tiempo. Si es una superficie fácil de desinfectar, entonces inmediatamente nosotros estamos reduciendo, eliminando el virus, este tipo de medio de entretenimiento. Luego, al realizar el check-out, hay que respetar el distanciamiento físico. Tanto para el check-out como el check-in, hay que respetar el distanciamiento físico. Muy bien, toda esta parte es la atención al cliente. Hemos atendido al cliente. Luego, ¿qué viene? Luego viene la parte de housekeeping, ¿no? A ver, ¿sí? Sí. Viene la parte de housekeeping. Hemos atendido al cliente, entonces viene ya la parte de limpieza. Ya se retire el huésped, entonces lo que nos toca a nosotros es limpiar. Si vamos a limpiar, ¿qué es lo que debo tener en cuenta?
Esto va directamente a la persona responsable de limpieza de la habitación, que es el cuartelero, ¿no? Por lo tanto, primero tomar conocimiento de algún antecedente o sospecha de contagio. Esto es importante porque si yo voy a limpiar, necesito saber, señora María, dígame, en la habitación 404, el cliente presentó alguna sospecha, alguna situación. No, Héctor, está todo bien. Puedes limpiar de manera tranquila. Si de repente te dicen, no, en esa habitación hay una persona que ha tenido ciertos síntomas. A retirarse ha tenido temperatura de 37,5, Héctor. Tengan cuidado. Entonces, de repente, lo dejábamos en cuarentena. Simplemente abrimos la ventana y simplemente nos retiramos. De repente dejamos 5 horas, 8 horas o al día siguiente recién me pongo a limpiar. Y voy con todos los EPPs adecuados para este tipo de limpieza, ¿no? Luego, ¿qué más hago? Realizar, una vez que ya he tomado conocimiento que esta persona pues está bien, no hay problemas, yo realicé la limpieza y desinfección utilizando el método adecuado. Ustedes como empresas, como hostales, ya saben su método de cómo tienen que limpiar. Simplemente acá ustedes tienen que guiarse con respecto a acá es importante la formulación de los insumos. Ustedes guíanse de acuerdo al rotulado, porque el rotulado lo dice. Y también de acuerdo a la ficha técnica. Si en caso te da ficha técnica tu proveedor, de acuerdo a esa ficha técnica, pues realicen la desinfección, el dosificado correcto, ¿no? Y luego, ¿qué más dice? Utilizan el método adecuado, los accesorios, el piso, o sea, usted mete el adecuado para limpiar los accesorios, el piso, las ventanas, ¿no? El velero, todo eso. Tengo que yo, digamos que, hacer una limpieza adecuada, una desinfección correcta. Y después de eso, tengo que verificar también cuál es el estado. Antes de esto me pasé el punto 2. En el punto 2 dice que tengo que verificar cuál es el estado de la habitación, ¿no? Y luego, pues, hacer su ventilación y dejar por de repente por 1 hora, 2 horas que se ventila. Y si en caso, por ejemplo, tengo aire acondicionado, prender el aire acondicionado. Y si en caso tengo, por ejemplo, ventiladores mecánicos, por ejemplo, de repente podría usar siempre y cuando tenga una sola dirección. Si tengo un ventilador mecánico, direccionarle, digamos, hacia la ventana para que bote todo el aire, expulse todo el aire en la parte de afuera, ¿no? Porque si tengo un aire con un ventilador, por ejemplo, en la parte circular que se encuentra en el techo, da vueltas y vueltas y vueltas, de repente, en vez de hacer una ventilación, vamos a estar más contaminando. Entonces, la ventilación que vaya a una dirección de la parte sucia, de la parte limpia en la parte sucia, que expulse el aire, ¿no? Después que hemos ventilado, viene poder realizar la limpieza de acuerdo al método adecuado y luego dejar acondicionado para su uso. Una vez que limpiado, dejar totalmente acondicionado para la siguiente huésped que va a ingresar, ¿no? ¿No? Cambiar las almohadas, cambiar el protector. De repente, dentro de mi protocolo mío, dentro de mi día aprendí es cambiar las almohadas. Cambio las almohadas y esta almohada pasará un proceso de cuarentena, Héctor. Perfecto, puedes hacerlo. Lo que acá queremos nosotros, ¿qué es? Lo que nosotros queremos es ganarnos una buena reputación. Si nosotros no hacemos una correcta limpieza y de repente por ahí alguien dice, ¿sabes qué? Yo estaba en esto tal y esto tal, estaba totalmente sucio, y de repente he contagiado el virus en esto tal. Entonces, esto es una mala reputación. Y si es mala reputación, obviamente que mis clientes van a disminuir. Ahora que estamos en una temporada crítica, tenemos que hacer lo mejor posible para que este cliente me recomiende. Y para eso tengo que cumplir todo este protocolo que está establecido, ¿no? ¿Qué más dice? Trasladar, ya acabé de limpiar, entonces tengo que trasladar la lencería, las ropas de cama, en los residuos, en las zonas correspondientes, ¿no? Si, por ejemplo, son residuos sólidos, yo tengo que trasladar un contenedor principal. Y si en caso son ropas de cama, tengo que trasladar al área de lavandería. Pero obviamente todo este traslado tiene que ser, digamos, en un contenedor principal, cerrado, totalmente con un nudo amarrado, para esa manera evitar cualquier propagación de virus en caso podría haber. Luego, dice, designar un lugar exclusivo para la recopilación de la ropa sucia. Entonces, si voy a tener una lavadora dentro de un área de lavandería dentro de mi establecimiento, yo tengo que designar en qué lugar voy a colocar la ropa sucia para de esa manera no entrar en contacto con la ropa limpia, ¿no? A retirar las prendas limpias de las lavadoras, utilizar los EPPs nuevos o desinfectados y embalar las lencerías, desinfectarlos y guardarlos para su almacenamiento.
Porque acá es nuevo, por acá decimos EPPs nuevos. Porque ustedes, cuando van a trasladar toda la ropa, ustedes van a estar en contacto con un mandil o con un chaleco. Y de otra forma, ese chaleco va a entrar en contacto con la ropa sucia que no querramos. Y hemos colocado todo eso, hemos colocado todo bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a cambiar. Me cambio toda la bata indumentaria, me coloco 9 pp, me desinfecto todo para ir a retirar la ropa limpia de la lavandería. Y de esta manera, pues, no va a haber una contaminación cruzada. Y luego lo embalo y lo almaceno. En caso que yo voy a usar proveedores, proveedores de lavandería, este proveedor debe respetar, ¿no? el distanciamiento físico. Yo también debo de establecer en qué lugar este proveedor va a venir a entregarme la ropa. No es que vayan a estar hasta de repente hasta el fondo. Y si en caso lo va a hacer, tiene que respetar las medidas preventivas. Héctor, con respecto a lo que viene a ser el tema de limpieza y desinfección, ¿hay algún procedimiento, algún instructivo para realizarlo? Sí. En el protocolo, en el anexo 8, hemos establecido, es una guía referencial, ojo, para preparación de soluciones de limpieza y desinfección de superficie. Donde aquí hemos establecido pues un objetivo, alcance, la limpieza para hacer la limpieza de superficies inertes. Superficies inertes son los utensilios, mesas, pisos, pasamanos, ¿no? Acá colocamos, por ejemplo, cómo hacer la limpieza. Luego, en esta misma guía está la desinfección de superficies, pero ya para superficies inertes, ¿no? La primero es limpieza de superficies y el segundo es limpieza y desinfección de superficies, de las cuales acá colocamos un paso importante a tomar en cuenta cuando yo voy a comprar un insumo. ¿Qué debo tener en cuenta cuando voy a comprar? ¿No? Esto es muy importante. Es más, yo sugiero que ustedes esto de repente colocan como un cartel educativo para que ustedes tengan en cuenta que debo tener en cuenta, que tengan en cuenta cuando voy a usar un desinfectante. Luego acá colocamos las soluciones desinfectantes, cómo lo vamos a elaborar, cómo vamos a formular, por ejemplo, para el caso de hipoclorito de sodio, solución de alcohol, ¿no? Peróxido de hidrógeno, ¿no? Y luego también acá hay un cuadrito, ¿no? De la aplicación de solución de hipoclorito, cómo aplicarlo, ¿no? Es una manera referencial, pero ustedes tienen otros conocimientos que es mucho más valioso y mucho más que están usando, pueden usarlo. Pero los que no tienen pueden hacer uso de esta guía, ¿no? Además, esta guía está basada pues en información de la OMS, de INACAL y también del FDA, ¿no? Y acá en la parte de acá ustedes puedan ingresar al link, ahí está toda la información mucho más detallada. Y también colocamos acá un instructivo para preparación de soluciones de hipoclorito de sodio, ¿no? Está todo explicadito para que ustedes puedan entenderlo. Y también una instrucción para el lavado de ropa, ¿no? Cómo hacer el lavado de ropa, ¿no? O sea, la información está en el protocolo. Muy bien, entonces continuamos. Luego de housekeeping, terminó el proceso operativo, viene ya la identificación de la sintomatología. Es lo que dice en este protocolo. Acá simplemente lo que nosotros estamos evidenciando es que el protocolo directamente lo dirige, lo direcciona a la resolución ministerial la 448-2020, donde para yo identificar la sintomatología tengo que basarme en esta resolución. Cómo hacer el control de temperatura, que lo hemos descrito líneas arriba, ¿no? Cómo hacer la evaluación médica, cuándo comunicar la sintomatología, por ejemplo acá en la evaluación médica, ¿no? Para esto, por ejemplo, para el inicio de las actividades, se tiene que hacer, por ejemplo, el trabajador tiene que llenar una ficha de sintomatología al reiniciar las actividades, ¿no? Una declaración jurada. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Héctor, cuando dijiste, si tiene una temperatura de 37.5, ¿qué hago? Hay que realizar un seguimiento. Y para hacer un seguimiento tengo que yo ver, tengo que registrar. Sí, preferentemente, preferible, ¿no? Entonces, para eso, en este mismo protocolo, está el anexo 7, donde está la ficha de evaluación diaria. Esto de repente yo puedo aplicarlo para la persona que presenta la temperatura 37.5, que tengo que hacer seguimiento. Acá coloco la empresa de RUP, nombre, dirección, área de trabajo,
La temperatura de ingreso, 37.5. Digo acá 37.5. Ok, hagamos seguimiento. De repente vamos a poner ya en cuenta la hora. De repente hagamos seguimiento a las 11. ¿Tienes sensación de falta de aire? Sí. ¿Desorientación o confusión? Sí. ¿Dolor de pecho? Contacto con personas. Vas tú haciendo la evaluación a través de este formato. ¿Puedo yo agregar otros factores más acá? Sí, lo puedes agregar. Eso va a depender de acuerdo a cómo ustedes pueden acondicionar esta documentación para el uso mucho más eficiente, ¿no? Bien. Y luego viene acá, pues aquí habla también lo que viene a ser del supervisor de seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Acá en la identificación de la sintomatología, quien va a realizar todas estas actividades de cómo identificar, va a ser pues el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Luego, como parte ya casi final del protocolo sectorial, también habla de una parte de supervisión y fiscalización, ¿no? Acá dice que las entidades de fiscalización y supervisan el cumplimiento y monitoreo de lo estipulado en el presente protocolo. En este documento, en el ámbito de sus competencias y la normativa vigente. Entonces, acá los fiscalizadores van a supervisar todo lo que dice el protocolo. Y por lo tanto, yo tengo que implementarlo para no tener ningún tipo de inconvenientes. Tanto el protocolo sectorial como también la 448. Y además, yo tengo que también dar las facilidades al supervisor. Cuando nosotros trabajamos bien y no tenemos ningún inconveniente, este tipo de supervisiones son para nosotros como mejoras. Yo como empresario lo tengo que ver como una mejora, porque va a detectar en qué parte estoy fallando para poder mejorar. Las supervisiones son buenas en otro punto de vista. Veámoslas así, pero siempre cuando yo esté tranquilo al recibir una supervisión, cuando yo pues tenga implementado, tenga implementado y estoy cumpliendo todas estas normativas establecidas, ¿no? Muy bien. Y luego, como parte final del protocolo, están los anexos. Los anexos que tiene este protocolo son los siguientes. Hay un instructivo de uso de guantes, hay un instructivo de uso de mascarillas, hay un instructivo de lavado y desinfección de manos, hay un instructivo de uso correcto de termómetro clínico y infrarrojo, hay un instructivo para el pago con tarjeta efectivo, hay una ficha de sintomatología, como también les mostré hace un momento, ¿no? Hay una ficha de evaluación diaria de la condición de salud del personal, hay una guía referencial para la preparación de soluciones de limpieza y desinfección de superficies. O sea, este protocolo tiene estos anexos como una parte de ayuda para ustedes para que puedan hacer toda esta implementación, ¿no? Entonces, ese protocolo es una forma mucho más sencilla, como ustedes pueden verlo, como le he explicado, y simplemente es cuestión de aplicarlo. Nosotros, si queremos que nuestro establecimiento crezca, que nuestro establecimiento tenga buena reputación, que sigamos trabajando, que no nos pongan en cuarentena. De repente yo abro mi negocio y al mes hay un caso COVID en mi hostal. Entonces yo tengo que asumir toda indicación que me dice la autoridad sanitaria. Si me dice, Héctor, ¿sabes qué? Hostales Charito, se suspende y todos en cuarentena. Voy a tener que cumplirlo. Voy a tener, digamos, que yo respetar esa decisión de la autoridad sanitaria. Entonces, para evitar eso, ustedes están haciendo bastante esfuerzo con respecto a las implementaciones, gestiones para poder reactivar. Y no tiene sentido por un descuido, por no cumplir con esa normativa, pues nuevamente nos cierran y nos pongan en cuarentena. No tiene sentido. Entonces, señores empresarios, hagamos eso. Apliquemos este protocolo. De esta manera, vamos a hacer que nuestro negocio pues se reactive y creamos pues fuentes de ingreso para los trabajadores que forman parte de nuestra familia en caso de cada empresa que esté establecida. Muy bien. Entonces, gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos por participar en esta capacitación. La aplicación, como recalco de protocolo, es un esfuerzo de todos, trabajadores, empleados, proveedores, de todos, ¿no? Y en la cual debemos realizar en pos de proteger la salud de los visitantes, del público en general, de los trabajadores, ¿no? Por lo que debemos ser muy responsables y al momento de aplicarlo. Es muy importante esto. Hasta pronto.